dos pericos fueron importantes en mi vida. Perico Solabarría, que estuvo de cura en Triano, y que de ser un hombre conservador, pues vivió allí un tiempo en Triano, pues le llamaban el santo, porque daba todo lo que tenía, dormía en el suelo, se comía a base de se ponía un puchero de lo que fuera y ahí lo tenía para toda la semana, total, estaba sin salir de ahí, pero poco a poco se fue dando cuenta de que estaba en las minas y que la gente trabajaba allí de sol a sol. Y poco a poco se fue dando cuenta que enfrente estaba la otra parte, que estaba Neguri, que estaban los dueños allí. Entonces él empezó a cambiar su cabeza, que era conservadora, hacia una cabeza ya revolucionaria. Y es cuando decidió empezar, bajó de allí de Triano y empezó a trabajar, y estuve en Baracaldo. Bueno, entonces yo ya desde el seminario tenía relación con él, porque yo en el seminario llevaba lo que se llamaba la Academia de Jesús Obrero, y editábamos una revista que era yo el coordinador de la revista, que se llamaba Yunque, y entonces pues traíamos a gente para hablar, y entre otros pues siempre conectábamos con Perico Solabarría pues para que nos hablara de su experiencia, tal y cual. Total, que yo tuve mucho contacto con él, y entonces desde el punto de vista social pues Perico Solabarría fue un referente. Pero un referente más global fue Pedro Berriate Gortúa, que estuvo de cura en Bernagoitia primero y luego en Zornoza, en Amorebieta. Y entonces Perico Berrio fue un hombre, desde el punto de vista que supo integrar la cuestión social y la cuestión nacional vasca, de forma que para mí ya fue el referente ideal, en el sentido de que considerábamos que el problema que teníamos en Euskadi no era solamente social ni solamente nacional, sino que era un problema global, por lo cual teníamos que integrar los intereses sociales con los intereses nacionales. Y en ese sentido, pues Perico Berrio fue mi referente, sí. Y de hecho, los dos Pericos han estado en todas las luchas que hemos tenido ya desde curas del año 68. Desde el año 66, las luchas, bandas de Échevarri, que hubo una manifestación de 200 curas en Bilbao, con sotana, porque entonces ya no teníamos sotana, pero para llamar la atención nos pusimos sotana, y era una manifestación ilegal, delante del gobierno civil. Pues ahí estaban los dos Pericos, y por supuesto la gente joven como Imanol Olavarría y yo mismo.